Listo, entonces ahora sí, bueno, muy buenas tardes para todos, apreciados estudiosos. Sean cordialmente bienvenidos a este tercer encuentro sincrónico de nuestra asignatura Responsabilidad Corporativa, esta electiva que ustedes hicieron con ese propósito de conocer, digamos, esas estrategias, esos lineamientos o herramientas que permitan mostrar un mejor desempeño de las empresas a nivel de su responsabilidad con el entorno como tal en el que se encuentran. Doy la bienvenida en este momento a Nancy. Nancy, buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Bienvenida. Muy bien, ingeniera. Gracias. Vale, bueno, muchas gracias por tu participación. Esperemos que otros de tus compañeros puedan conectarse. Bueno, y hay algo que yo te quería preguntar. ¿Tú prefieres que te digan Nancy o Carolina? Porque yo te he mencionado por el primer nombre, pero para saberlo. Nancy, si me dices Nancy, Carolina, no respondo. no acostumbras. Ok, No, no, bueno, no. bueno saberlo. Me gusta por eso tenerlo presente. Bueno, entonces ya vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. El propósito de esta sesión es, como ustedes ven en la presentación que estamos proyectando en este momento, es abordar el contenido del módulo 2, Gestión Corporativa, que tiene dos unidades temáticas principales, la primera orientada a sistemas de gestión y la segunda que está enfocada es ya específicamente a sistemas de gestión de responsabilidad social bajo la norma ISO 26000. Vamos a ver algunos lineamientos de esta norma, digamos unas características. No voy a entrar en detalle, digamos, en los numerales como tal de esta norma, digamos que esto está más ampliado en el módulo, pero sí vamos digamos, a plantear algunas recomendaciones o parámetros como tal que debemos tener presente en cuanto al propósito de esta norma ISO 26000. Carolina, como pues siempre les digo a todos, bienvenidas todas los aportes, las opiniones, las preguntas. Te invito entonces a que actives el micrófono si lo deseas para participar, porque como voy a estar en la presentación, pues muy seguramente no voy a visualizar tu manito levantada. Entonces, para que puedas, digamos, participar sin ningún temor. Sí, señora. Vale, entonces, esta estructura nos muestra, digamos, algunos de los fundamentos de la responsabilidad corporativa que vimos en el módulo 1, ¿no? Conocimos algunos antecedentes, normas internacionales, los grupos, quiénes son los grupos de interés, la ética como principio rector, código de conducta, y nos centramos en reconocer esas 7 materias fundamentales de la responsabilidad social y bajo esas 7 materias fundamentales, pues desarrollamos la segunda actividad de nuestra aula. Ahora, ya bajo esas 7 materias fundamentales, pues ya vamos a entrar a ver más en detalle cómo se plantea estos sistemas de gestión de responsabilidad corporativa bajo esta norma ISO 26000. Vamos a ver como competencias de este módulo lo que se espera que ustedes tengan como alcance es que ustedes reconozcan esos procesos establecidos, la normatividad vigente en el diseño de un sistema de gestión ambiental o sistemas de gestión y enfocado también pues a esa gestión corporativa con el fin de participar en el desarrollo sostenible del país desde el contexto empresarial. Como les mencioné, entonces los temas que se discuten en este módulo, en estas dos unidades temáticas, es una introducción a los sistemas de gestión y a la implementación ya de un programa de responsabilidad social. Quisiera primero preguntarte, digamos, Nancy, ya que tú estás pues conectada en esta oportunidad, ¿cuáles reconoces tú como sistemas de gestión con los cuales tú usualmente tienes contacto o tienes un acercamiento desde tu profesión o desde la formación? ¿Cuáles sistemas de gestión son los que tú conoces? Conozco muy pocos porque ese no es mi fuerte. Pues conozco, sé que la hizo 14000, algo de RUC, pero no sé si sea lo mismo en los sistemas de gestión, o sea, simplemente certificaciones. La verdad es que no es mi fuerte. Ok, bueno, entonces qué chévere porque quizá ese acercamiento que tú has tenido desde algunas normas, de pronto ya
lo veas afianzado con lo que vamos a contextualizar acá en torno a los sistemas de gestión, ¿vale? Bueno, entonces tenemos aquí como punto de partida qué es un sistema de gestión. Un sistema de gestión, yo lo puedo entender de forma coloquial, la forma como yo manejo una temática de interés, podríamos mencionarlo así. Tenemos una definición acá que dice que es un conjunto de reglas, principios relacionados entre sí de forma ordenada que buscan mejorar el funcionamiento de una organización a través de la gestión de los procesos generales o específicos de una organización y permite establecer una política, unos objetivos a alcanzar y dichos objetivos. Digamos que estos son unos elementos del sistema de gestión. Pero si vemos esta definición, pues vemos realmente que es como una empresa o una organización, pues maneja unos procesos para atender unos temas específicos como tal, digamos, de una temática específica que sea de su interés, ¿sí? Y para eso le interesa entonces tener una gran claridad en cómo son esos procesos, ¿sí? Que se dan para lograr, digamos, el desarrollo de esos objetivos que se tengan frente a esa temática específica. Nosotros podemos encontrar sistemas de gestión a nivel ambiental, a nivel de rentabilidad, en responsabilidad social, a nivel de calidad, seguridad y salud en el trabajo, entre otros. Y muchas veces no nos damos cuenta, pero tenemos contacto o acercamiento con esos sistemas de gestión. A nivel de nuestra profesión, como lo dijo, bueno, para quienes tenemos la profesión de ambiental, la línea ambiental como formación base, eh, los sistemas de gestión ambiental pues son como los más conocidos y no siempre tenemos como referente la norma ISO 14001, que es, digamos, es la norma de sistemas de gestión ambiental específicamente. Permíteme que estoy dando ingreso a Jonathan. Jonathan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Bienvenido, muchas gracias por unirte al encuentro. Qué gusto tenerte acá. Gracias. Veo que Marta también ya está conectada. Hola Marta, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, qué pena es que hasta ahora llegué a la oficina. No te preocupes que siempre en el momento en que ustedes lleguen va a ser el oportuno. Siempre son bien recibidos y qué gusto que estén acá. Hasta ahora estamos empezando, así que tranquilos que llegan justo a tiempo. Estamos con el primer tema que es una contextualización sobre los sistemas de gestión como tal y el segundo tema que trabajaremos es específicamente la norma ISO 26000, ¿sí? De cómo se implementa esta norma. Muchas Entonces, gracias, profesora, muy amable. no, Una con Vale, voz muy gusto. profe. bonita, gracias. Yo tenía una duda. Dime. Es que o sea, a mí me llegó el correo recordándome lo del encuentro, pero me decía que era a las 4:30 y en el que acabas de enviar decía a las 4. Por eso estaba esperando a las 4:30. Ay, bueno, yo había hecho precisamente una actualización de los encuentros, pero me excuso con ustedes de pronto si hubo una falla, de pronto en el anuncio como tal, me equivoqué y puse la hora que no era. Me Vale, excuso con profe, ustedes. tranquila, gracias. Igual, lo No, importante es que no se ha avanzado mucho. no, déjame igual, yo reviso porque no, pues la idea es que ustedes tengan con antelación el conocimiento de de la programación, pero no, te agradezco esa observación y bueno, no va a volver a ocurrir. Bueno, denme un segundo. Bueno, aquí estábamos viendo precisamente sobre, ustedes ven aquí, esta es la primera diapositiva como que estoy presentando y precisamente es sobre qué es un sistema de gestión. Entonces, pues estábamos hablando con Nancy precisamente sobre que pues nosotros, un sistema de gestión viene siendo una forma en la que yo gestiono un tema o manejo un tema en una organización. ¿Sí? Ese sistema de gestión me permite tener unos procedimientos claros, unos parámetros, por decirlo así, de cómo gestiono los temas para asegurar que ese tema que es o ese asunto que es de interés o de importancia para la empresa, pues va a tener, digamos, una atención oportuna, digamos, y frente a los intereses o los objetivos que se tracen, pues que se puedan lograr esos objetivos. Pero
básicamente se establecen son parámetros de cómo debo manejar esos temas. Tenemos entre los sistemas de gestión muchos en los que quizá hemos tenido algún contacto. Los sistemas de gestión ambiental, pues el principal referente es la norma ISO 14001, que es basada para la implementación de sistemas de gestión ambiental, y realmente lo que busca es, digamos, parametrizar la forma en cómo yo tengo un desempeño ambiental de mi empresa, ¿sí? Que se le da la importancia o la relevancia a los aspectos ambientales dentro de la empresa para controlar esos impactos significativos que puedan darse por el desarrollo de mi actividad. De rentabilidad, hay sistemas de gestión de tipo financiero, ¿sí? Hay sistemas de gestión de responsabilidad social, hay varios como ustedes van a encontrar en el módulo en el que vamos a profundizar en esta oportunidad, es la norma ISO 26000. Sistemas de calidad, de gestión de la calidad, ¿cuál me pueden mencionar? Lo de la ISO 9001. Sí, ISO 9001, que son sistemas de gestión de calidad, correcto, es así. Sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Esa es la 45.000, no 45001, recuerdo. correcto. Y esa Eso, es bajo la 45.000, que norma ISO. anteriormente era la OSHA 18.000 algo, creo. Pues sí, no estás en lo correcto, porque la OSHA sigue existiendo. Son normas Ok. estándares internacionales, ¿sí? ¿Qué pasa? Digamos que en nuestro país incluso tenemos un sistema, o sea, tenemos por norma que cumplir o implementar en nuestras empresas un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, y los parámetros o los lineamientos están dados por el ministerio. ¿Sí? El ministerio que digamos, permite, digamos, o sea, por ley, las empresas, según las características de la empresa, deben implementar ciertos requisitos. Eso es un sistema de gestión y está por ley. Ese podría decir, es el único que yo les puedo decir que es de carácter obligatorio. Pero hay muchas empresas que de forma voluntaria, porque estos sistemas de gestión, estas normas internacionales son de carácter voluntario. Entonces, hay empresas que han implementado otros otros sistemas de gestión que permiten, digamos, cumplir con esos propósitos, ¿sí? Entonces se logra alinear lo que se tiene establecido dentro de ese sistema para que se armonice con los requisitos como tal del Ministerio de Trabajo. Discúlpenme un segundo. Bueno, entonces, tenemos la norma OSAS, OSAS 18001 es una norma internacional, OSAS, y hay otras normas a nivel de OSAS que están relacionadas con, digamos, estándares en aspectos en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Y qué pasa? Normalmente la ISO siempre tenía los estándares de seguridad, perdón, de sistemas de gestión de la calidad, sistemas de gestión ambiental y bueno, otros sistemas de gestión hay para seguridad, inocuidad, seguridad alimenticia, me refiero, inocuidad de alimentos, riesgos, está, por ejemplo, en alimentos está una que es de normas para puntos críticos de control, norma HACCP, en fin, o sea, podemos encontrar un sinnúmero de normas, pero a ellos les hacía falta un estándar que fuera OSAS, digamos, perdón, que fuera OSAS, no, que fuera para sistemas de gestión y seguridad en el trabajo, entonces de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, ¿qué hicieron? Cuando las empresas tenían un sistema integrado de gestión, quiere decir que tienen un sistema de gestión que aborda o comprende diferentes temáticas. Entonces, normalmente es calidad, ambiente y seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles eran las normas en las que se certificaban? ISO 9001, ISO 14001, OSAS 18001. Lo que hizo la ISO fue implementar o estructurar cuál es esa norma de seguridad y salud en el trabajo bajo esa misma estructura que tenían las otras normas ISO para que fuera más fácil el proceso de implementación de un sistema integrado de gestión, ¿sí? Como que los requisitos fueran armonizados dentro de los mismos, dentro de la misma estructura que tienen las normas ISO. Listo. Entonces, digamos que
Frente a esto, entonces, los sistemas de gestión me establecen unas pautas, unos parámetros y voy a definir voy a definir unas estrategias a través de las cuales yo voy a lograr unos objetivos específicos, ¿sí? Todos los sistemas de gestión tienen como característica que cuentan con una política. Una política que es un manifiesto. Yo expreso públicamente que para mi empresa es de gran interés y de gran importancia un asunto como tal, un asunto específico, sea la protección del medio ambiente, etcétera, etcétera. Y por eso yo como empresa manifiesto públicamente que me comprometo, digamos, a atender, digamos, esa problemática o, digamos, o esos elementos que son de interés. En el caso de seguridad y salud en el trabajo, entonces proteger el bienestar de los trabajadores, prevenir accidentes laborales, etcétera, etcétera. Eh, y frente a esos objetivos y a esa política, pues yo voy a hacer que defino unas técnicas puntuales, es el cómo voy a hacer mis procesos y lo que busca esto es que si yo tengo un objetivo, una ruta trazada, tengo unas metas, pues que la forma en la que yo los gestione me permita optimizar procesos y recursos de la organización para lograr precisamente esos objetivos. De manera general, entonces, un sistema de gestión tiene unos componentes básicos, independientemente de la norma que nosotros vayamos a estar analizando, ¿sí? Dentro de esos componentes que tenemos están la estructura de la organización, es decir, yo debo reconocer cuál es la estructura de la organización, cuáles son los cargos directivos, cuáles son los cargos técnicos, los cargos, digamos, ya operativos, cuáles son las áreas de servicio transversal, etcétera. Pero yo debo tener una jerarquía clara que me permita identificar a su vez también las responsabilidades, los roles, las funciones como tal que tienen esa persona en el contexto, cada una de las personas que hace parte de la organización en el contexto de este sistema de gestión, ¿sí? Entonces, responsabilidades que frente a los asuntos ambientales, si estamos hablando de un sistema de gestión ambiental, entonces, ¿cuáles serían las responsabilidades que tiene desde el cargo como operario, ¿sí? Porque una cosa son las funciones de una persona que tenga digamos, el cargo de operario, las funciones específicas a su cargo, pero frente al sistema de gestión tiene unas responsabilidades y es, por ejemplo, no sé, reportar, digamos, factores de riesgo para que puedan ocasionar, no sé, un impacto ambiental asociado, digamos, a su actividad. Entonces, que si maneja químicos, entonces que sepa manejar una contingencia para que prevenir o mitigar el impacto que se pueda presentar, ¿sí? Así como las responsabilidades hasta el gobierno corporativo, ¿sí? En la toma de decisiones, en la destinación de los recursos para poder poner en marcha este sistema de gestión. Deben estar claros los procesos, ¿sí? Un proceso es, como dice acá, la sucesión completa de operaciones, digamos, dirigidos a un objetivo específico. Yo tengo procesos claros digamos, en mi actividad productiva, el proceso productivo, no sé, los procesos de mantenimiento, pero dentro del sistema de gestión quizá haya unos nuevos procesos que anteriormente no hayan sido definidos. Si estamos hablando de un sistema de gestión ambiental, entonces el proceso para la gestión de residuos, porque si la generación de residuos me va a ocasionar impactos como lo es, digamos, contaminación al suelo, contaminación al agua, pues debo definir cómo van a ser esos procesos para prevenir, controlar, ¿sí? Ese impacto que se pueda desarrollar. Si estamos hablando de derechos humanos en la parte de responsabilidad social, entonces, ¿cuáles van a ser los procesos desde la parte de no sé, de recurso humano, de talento humano, para asegurar que se respetan los derechos de las personas, de todas las personas, o digamos, para los procesos de selección, o que se cumplen, digamos, los derechos y se respetan los derechos fundamentales de cada una de las personas que está vinculada a la organización, ¿sí? Los recursos, entonces, los recursos que se identifiquen que son necesarios para el logro o para alcanzar los objetivos de este sistema de gestión, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos recursos? Recursos a nivel técnico, a nivel
humano, ¿sí? Si necesito un rol que de pronto no se esté gestionando, si quizá, digamos, el componente social es tan fuerte en la empresa que se requiera un rol como coordinador o como un trabajador social, una persona que esté a cargo de esos temas sociales, ¿sí? Que quizá no esté hasta el momento, digamos, definido ese rol y que sea necesario para poder, digamos, poner en marcha o cumplir parte de los objetivos de ese sistema de gestión. Recursos también de tipo tecnológico o en temas de infraestructura. Todo eso se define, digamos, en la estructuración como tal de ese sistema de gestión. Y ya los procedimientos son los procedimientos, esas pautas, esos lineamientos detallados para controlar unas acciones específicas que están, digamos, enmarcadas en los mismos procesos. Entonces, aquí digamos que tenemos un esquema de cuáles serían esos recursos que les estaba mencionando, ¿sí? La alta dirección debe asegurar para ese sistema de gestión, sea X o Y el sistema de gestión, debe asegurar la disponibilidad de los recursos en la etapa de planificación del sistema de gestión. Contamos con los recursos técnicos, es decir, se cuenta con las herramientas para desarrollar las actividades que se espera lograr como para poder alcanzar esos objetivos del sistema de gestión. Se cuenta con el personal idóneo para esto, o quizá el personal humano, los recursos humanos se cuentan, pero se necesita reforzar aspectos, digamos, en temas de formación, de capacitación para mejorar las competencias y para dar a entender precisamente esas responsabilidades, esas funciones que tiene cada uno dentro en el marco de ese sistema de gestión. Se cuenta con los medios para desarrollar las actividades, específicamente recursos físicos y tecnológicos. Los financieros, debe haber un presupuesto específico que se designe por parte de la alta dirección para el logro de ese sistema de gestión, que si dentro del sistema de gestión se identifica la necesidad de, no sé, de implementar un programa de monitoreo no sé, que sea necesario hacer un estudio de impacto social en el área como tal de influencia de la empresa, porque necesitamos saber realmente qué está ocurriendo con estas personas, cuáles son sus necesidades, cuáles son, digamos, sus expectativas, cuáles son las oportunidades tal vez a trabajar con ellos. Entonces, pues debe haber un rubro como tal para poder desarrollar ese estudio de impacto social, a modo de ejemplo. Y pues en aspecto locativo, los espacios físicos, la infraestructura como tal, como les había dicho, que sea necesaria para el logro o la consecución de lo que se espera de este sistema de gestión. Y tenemos entonces el gran conocido ciclo PHBA, que es en el que se estructura o se fundamentan los sistemas de gestión. Yo debo tener unas actividades claramente definidas, unas etapas. Esto es un proceso o es una evolución, pero es una continua que es característica de los sistemas de gestión. Un sistema de gestión no puede ser estático y es lo que pasa muchas veces con las empresas que desean implementar sistemas de gestión. No sé si quizá en donde ustedes hayan tenido alguna experiencia laboral lo hayan evidenciado. En algunas empresas donde yo trabajé que se implementaron sistemas de gestión, realmente no se le dio en la etapa de planificación o en algunas etapas hubo, digamos, algunas fallas, no se le dio la relevancia como tal a esto y realmente quedan sistemas de gestión en el papel, solamente como un manual de gestión, pero en los procesos como tal de la empresa, pues no se ve reflejado y no hay una mejora continua. Cuando se implementa un sistema de gestión, se espera que esto sea de aquí hasta cada vez cómo nos vamos a desafiar más, cómo seguimos mejorando, cómo no es simplemente logramos un objetivo y nos quedamos con esto y nos mantenemos en esto. O sea, asegurar que seguimos cumpliendo con el mismo objetivo. No, logramos esto, ahora vamos por más. Necesitamos atender digamos, la meta debe ser diferente en cuanto al valor, a que sea más ambiciosa, o tal vez ya que hemos logrado esto, debemos enfocarnos en otro aspecto que sea importante para atender dentro del sistema de gestión. Tenemos entonces como primera etapa planear. Y digamos que la planificación es el punto de partida y es clave para poner, digamos,
para asegurar, digamos, la puesta en marcha del sistema de gestión. Si yo no hago una correcta planeación, pues el hacer va a ser un deshacer, ¿sí? O sea, puede ser que no sea un proceso coordinado, no sea un proceso informado y pues asimismo entonces los resultados en las siguientes etapas pues serán los que ustedes ya se imaginan. En el planear yo voy a identificar cuáles son esos objetivos, la forma en la que voy a alcanzar esos objetivos y el reconocimiento de los procesos como tal que son necesarios para el logro de esos objetivos. Las obligaciones de cumplimiento. Cuando yo hablo de obligaciones de cumplimiento dentro de los sistemas de gestión, estoy haciendo referencia a dos cosas. Uno, los requisitos legales. ¿Cuáles son los requisitos que se tienen como parte de los requisitos que se tienen como parte digamos, los requisitos legales por norma, ese marco normativo en el que sí o sí debo cumplirlo? O sea, debo reconocerlo porque yo como empresa, por la naturaleza de mi actividad, pues es mi responsabilidad cumplir como tal esos requisitos legales. Y hay otras obligaciones de cumplimiento que son otros requisitos que voluntariamente se adoptan, ¿sí? Un ejemplo de esto, quizá a nivel normativo no haya una norma, un requisito legal específico que le indique a uno que se debe evaluar o que se debe velar por o analizar o monitorear el impacto en los derechos humanos que tiene mi actividad, ¿sí? Pero para mí los derechos humanos son importantes como parte de, digamos, de los asuntos que son relevantes para la organización y por lo tanto ese es considerado un requisito, o sea, el que de manera voluntaria se establezca que es un deber hacer la medición de ese impacto en derechos humanos, ¿sí? El cómo se va a hacer, pues bueno, hace parte de esos métodos como tal que se establezcan dentro del sistema de gestión. Y también es clave analizar el contexto interno y externo. Yo debo conocer las características en mi organización, en los límites como tal que tiene mi organización, o sea, por dentro, cuáles son esos procesos, esas oportunidades, esas debilidades, las amenazas, digamos, los riesgos, es el análisis, es la gestión del riesgo que yo voy a analizar dentro de digamos, la actividad que se presenta, porque además de esas condiciones internas que es dinámico, porque pues las personas, o sea, hay seres humanos y digamos, esa interacción continua pues hace que no sea una condición estática. Asimismo, a nivel externo ocurren situaciones que no están al alcance de la organización, pero que sí pueden afectarla. Situaciones que puedan impactar de carácter positivo o de carácter negativo. El reconocimiento de ese contexto me permite a mí analizar los riesgos, las oportunidades que tiene, digamos, mi empresa y, digamos, y los riesgos como tal o las oportunidades para el logro de los objetivos de este sistema de gestión. Cuando yo los reconozco, anteriormente es cuando se hablaba de acciones preventivas, o sea que yo establecía unas medidas para prevenir que se materializara un riesgo, ¿sí? Ahora lo que yo hago es que yo hago ese análisis de amenazas como tal del contexto interno y externo y frente a eso, pues digamos, lo involucro dentro de esa planificación para atender o gestionar esos riesgos y de esta forma evitar que se materialicen o si se materializan porque es algo que no está en manos de la organización, pues lograr que el impacto sea el menor posible. El impacto en términos de, no sé, que no se afecten las vidas humanas o a nivel económico que pues que no repercuta, digamos, de manera significativa para la organización o, bueno, digamos que ese minimizar el daño o un daño a una infraestructura, etcétera. El hacer ya es el efectuar. Yo ya definí cómo van a ser mis procesos, el cómo voy a hacer, el qué voy a hacer para el logro de estos objetivos. Entonces, el hacer es poner en marcha lo que yo he planificado. ¿Esto qué implica? Que yo voy a tener que asignar unas responsabilidades específicas dentro de lo que respecta a mi sistema de gestión, como ya les había mencionado en la diapositiva anterior. Debe haber una formación y entrenamiento para que las personas también, digamos, tengan esa apropiación, ese proceso de apropiación y de pertenencia con el sistema de gestión, porque esto no es una función o responsabilidad de
quien esté a cargo como coordinador del sistema de gestión, sino que es una responsabilidad de cada una de las personas que hace parte de la organización. Que debe haber una información documentada, unos soportes que evidencien, digamos, como los procesos como tal y el sistema de gestión. ¿Cómo voy a comunicar esos aspectos de mi sistema de gestión? ¿Sí? Comunicaciones internas, comunicaciones externas, las comunicaciones que se reciban externas relacionadas con el sistema de gestión, ¿cómo las voy a manejar a nivel interno? ¿Sí? Respuestas ante emergencias. Entonces, esto hace parte del análisis de riesgo, ¿sí? Para precisamente que las cosas que yo no puedo, en las que, bajo las cuales no tengo el control, pues, ¿cómo voy a manejar esa situación en caso que ocurra? Control sobre puntos críticos que se identifiquen en la planeación, ¿sí? Para precisamente mantener el control y pues lograr los objetivos planteados. El verificar en pocas palabras es que, digamos, corroborar o analizar si lo que yo hice o lo que estoy haciendo es coherente con lo que yo planeé, ¿sí? Entonces, el verificar cómo lo hago. ¿Cómo voy a hacer ese seguimiento? Voy a hacer, no sé, unas mediciones específicas en proceso, voy a hacer unas encuestas, etcétera. ¿Cómo voy a medirlo y cómo precisamente cómo voy a evaluar esos resultados? ¿Sí? La evaluación es precisamente frente a unos indicadores como tal que yo planteo, pues verifico si se está cumpliendo, digamos, la meta o el objetivo específico o si se está superando o si está lejos de alcanzarse esa meta, ¿sí? Entonces, ya se analiza precisamente que algo está pasando acá, algo no, algo se planeó mal o no se está haciendo correctamente. ¿Cuál es el cumplimiento? Si hay un cumplimiento legal frente a esas obligaciones de cumplimiento, verificar que sí se esté logrando ese cumplimiento de esas obligaciones que ha asumido la organización bajo este sistema de gestión. El cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión. Realmente sí estoy alcanzando esto, o sea, sí le estoy apuntando a esto y esta verificación tiene como etapa final informar los resultados. Ese informe de resultados es lo que también en los sistemas de gestión se llama como la revisión por la dirección. Se presenta a la alta gerencia los resultados de esta verificación de cómo ha sido este planear y este hacer y frente a esos resultados se toman decisiones, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Estamos superando la meta? Entonces, ¿cuáles son las acciones a tomar? Vamos a tomar acciones correctivas para corregir la causa de el por qué no haya coherencia entre estas dos partes, o quizás si estamos muy bien, bueno, seguimos desafiándonos, ¿cuál es el nuevo reto? ¿Sí? Y ahí esto entonces donde hablamos de la mejora continua, porque esto es un ciclo permanente en el que busca mejorar el desempeño de la empresa en un aspecto específico. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta en torno a los sistemas de gestión? No, señora. Decir algo. Yo trabajé Sí. en el Plan Institucional de Gestión Ambiental en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte y quisiera como decir algo al respecto. Claro. Y es que de pronto porque a veces fallan esos sistemas, porque es que en muchas entidades copian sistemas de gestión de otra empresa. Y eso es como un vestido, eso debe ser de acuerdo a lo que tiene la empresa y a lo que puede con la plata que tiene. Ajá. También, digamos, cuando estábamos como haciendo el análisis con los compañeros y con los jefes, ellos no querían poner cosas malas, lo que está mal les parecía que no debiera ir ahí. Entonces, eso también pienso que eso tiene que meterlo todo. Y también Exactamente. porque mucha gente que se mete como en este tema, o que a mí me tocó, porque pues ese fue el trabajo que me salió, yo no sabía, pues me puse fue a leer, a tratar como de mirar cómo sacarlo adelante, pero muchos de los que estamos en esos temas no estamos capacitados y eso es una capacitación específica. Entonces eso hace que a uno le parezca que ese sistema es algo muy complejo y muy complicado, pues porque uno no está capacitado. Y también de pronto que uno debiera conocer cómo lo ven a uno, como mirar ese tema de donde están los chats de los usuarios, como qué expectativas tienen ellos con la empresa, porque eso es bien importante, porque yo la verdad me acogí a eso y me parece que me funcionó. Y Ajá, también entender que ese es un proceso largo, ¿no? Entonces no como que no apresurarse en la implementación, sino ir de a poco para que
para que quede, como para que quede bien. Porque, digamos, allá después se contrató una auditoría, pero no se había hecho una auditoría interna del proceso. Pues obviamente se encontraron muchas cosas, pero pienso que un paso anterior debe haber sido tener un auditor interno que supiera del tema. Ok, pues Y, Marta, sí, adelante. y lo último que, pues que me dejaron la responsabilidad a mí sola, y eso es una cosa muy, muy tenaz uno solo. ¿Sentiste de que te sentiste reflejada No, en un comentario que yo hice? no, pero yo sí iba a No, sí, renunciar y porque, salir corriendo porque eso no es un tema para uno solo, eso es un claro, equipo de trabajo. no es una responsabilidad del coordinador del sistema de gestión, realmente es quien consolida, pero realmente esto es una responsabilidad y esto es una articulación de cada una de las personas y muchas gracias por tus aportes porque mira que tú tomas varios puntos clave y es que ahí se evidencia con la experiencia que nos comparte Marta cómo es de importante estas dos etapas, el logro de estas dos etapas para asegurar precisamente el éxito de este sistema o de estas tres, porque mira que en cuanto al análisis y la toma de decisiones frente a los resultados, ahí tú también resaltas algo. Primero, la necesidad de identificar y de reconocer esas características, de conocer de planear bien esos aspectos frente a esos contextos internos y externos que son propios de la organización. Como dice Marta, es a la medida de la empresa, ¿sí? Eso no puede, un sistema de gestión copiado de otra empresa es como si realmente, en pocas palabras, sería como un traje prestado, ¿sí? No va a verse del todo bien. Y precisamente no se atienden las reales necesidades o las amenazas que realmente estén presentándose o las oportunidades que hayan no se pueden potencializar. Otra de las cosas, la capacitación, la formación y entrenamiento es indispensable para que si yo estoy entrenado, si estoy capacitado en esos aspectos de ese sistema de gestión que me competen dentro de mi rol como tal en la empresa, pues digamos que yo voy a tener claro cuál es mi aporte o mi contribución al sistema de gestión. Y por otra parte, estos sistemas precisamente lo que buscan es esa transparencia, ¿sí? Porque esto es una rendición de cuentas. Yo aquí estoy reportando precisamente esos resultados para que de forma transparente se tomen las decisiones que nos permitan mejorar. Son unos desafíos en los que no siempre todo tiene que ser bonito y los sistemas de gestión tienen eso, es precisamente una mejora continua. No quiere decir que todos los resultados sean buenos o que deban ser buenos absolutamente todos los resultados. Se identifican cuáles son las debilidades, en qué se falló y se toman las acciones pertinentes para precisamente atender esas debilidades o esos errores y que no se vuelvan a ocurrir. Es cuando también hablamos de las lecciones aprendidas, ¿sí? Y lo otro es precisamente ese rol de cada uno porque cuando los sistemas de gestión precisamente quedan en el papel es por eso, porque todo se le designa al coordinador del sistema de gestión y como que recae toda la responsabilidad en sus hombros, pero realmente la responsabilidad es de cada uno. El rol de esa persona es realmente consolidar, hacer seguimiento, hacer esa medición, esa evaluación para ya llevar a la alta dirección esa información y tomar decisiones en ese cómo vamos a actuar para hacer mejor este ciclo o este proceso. Listo. Ya entonces con esto creo que damos cierre al primer tema del día y ahora entonces vamos a abordar unos elementos que son importantísimos dentro de un programa de responsabilidad social. Específicamente en el módulo como tal se centra y se describe cómo son esos requisitos como tal para la norma ISO 26000. Existen otras normas como tal de responsabilidad social. Hay unas que tienen, digamos, unos factores diferenciadores, hay unas que se centran o que tienen un fuerte enfoque desde la parte de los proveedores, quizá, pero digamos que independientemente, pues una empresa puede elegir cuál es ese sistema de gestión que le permita, digamos, atender esos asuntos de responsabilidad social que realmente, pues, le quieren dar la importancia y el peso que ameritan. Tenemos entonces 7 elementos claves dentro de la responsabilidad social. El primero, rendición de cuentas, que ya lo mencionamos anteriormente dentro de los sistemas de gestión. Esa rendición de cuentas es
dar cuenta precisamente de esos resultados o esos impactos que presenta la actividad y asumir la responsabilidad por los mismos, ¿sí? Es decir, yo me someto voluntariamente a un escrutinio público, ¿sí? De esos impactos. Y los impactos, cuando estoy hablando, digamos, de esa responsabilidad social, pues estamos hablando en tres dimensiones: impactos que sean de tipo económico, social o de impactos ambientales derivados de su gestión o de la actividad propia de la organización. Em, yo entonces frente a eso, ¿qué estoy diciendo? Que no tengo que mostrar siempre todas las cosas bonitas. Yo como empresa, por la misma responsabilidad que tengo, pues yo asumo la responsabilidad de esos impactos, estoy reconociendo cuáles son los impactos negativos que se presentan en mi cadena de valor y de esta forma asumo compromisos públicamente para poder mitigarlos o prevenir o evitar que se repitan, si es una situación, un impacto que sea de carácter puntual y no, digamos, permanente, ¿sí? Entonces ya digamos que la empresa asume un papel activo frente a ese escrutinio público porque se está comprometiendo de manera permanente en asumir precisamente el cómo prevenir o cómo transformar esos impactos que son de carácter negativo. La transparencia, pues coherente con lo que estábamos mencionando. La transparencia es que la información que yo presente de mi actividad sea accesible, sea clara, sea en un lenguaje apropiado para el público. Yo no puedo hablar a una comunidad que está en el área de influencia en términos de cuál es el rendimiento financiero o cuál es el valor económico generado y distribuido dentro de la actividad económica que yo desarrollo, porque las personas bajo esos términos no lo van a entender. Entonces, la información que yo brindo debe ser en un lenguaje apropiado para el público o el grupo de interés al cual me estoy dirigiendo. Tenemos también comportamiento ético. El comportamiento ético, pues es, bueno, ya habíamos visto la ética como principio rector, ¿sí? Es tener un impacto positivo con el desarrollo sostenible, que los resultados como tal no sean solo económicos, sino que se muestre realmente la equidad, la honestidad en todas mis acciones internas e internas, por lo cual yo no solo estoy buscando un beneficio económico, sino que estoy generando un valor, un beneficio en las otras dimensiones, o que el beneficio económico no es solamente para mí, ¿sí? El respeto al principio de la legalidad. La responsabilidad social, digamos, da por hecho a que la organización va a respetar y cumplir las leyes, ¿sí? Y eso desde cualquier sistema de gestión. Retomemos esas obligaciones de cumplimiento. Las primeras son las de carácter legal, ¿sí? Y ya, digamos, frente a este principio de la legalidad, pues digamos que se entiende que se procura, siempre se reconoce esas leyes, digamos, y se procura digamos, el respeto y el cumplimiento de las mismas. De la mano de esta está el respeto a la normativa internacional. Puede que haya una normatividad, un marco internacional en el que pues no esté obligado a cumplirlo, pero yo dentro de la responsabilidad social lo acato y lo respeto, ¿sí? Otro es el respeto a los intereses de las partes involucradas. Yo puedo, digamos, mostrar cómo es mi relacionamiento con esas partes involucradas. Yo puedo contemplar esos intereses y requerimientos o necesidades como tal que tienen esas partes, digamos, esas partes interesadas, esos grupos de interés, ¿sí? Y puedo analizar cómo mi actividad o mi cadena de valor puede afectar, digamos, esos intereses o esas necesidades, ¿sí? El contemplar y el reconocer esas necesidades y expectativas no quiere decir que, así como a veces ocurre que se espera que una empresa sea netamente asistencialista y entonces que simplemente destine recursos y brinde donaciones y dé ayudas y que los uniformes y esto y lo otro. No, no es eso. Es identificar cuáles son las necesidades, expectativas y frente a eso trabajar en conjunto por un interés en común, ¿sí? No es que la empresa esté obligada a simplemente dar y donar y que en eso se base la responsabilidad social. Y el respeto a los derechos humanos, ¿sí? Se reconoce la importancia y la universalidad de los derechos de las personas.
La unidad temática 2 entonces presenta esos elementos, esos capítulos o requisitos como tal que se tienen para la implementación de un sistema de responsabilidad social. Estos están detallados en el material de estudio. No voy a entrar a leer esta información porque pues se encuentra en el material que ustedes pueden consultar. Pero sí vamos a mirar algunos elementos de forma a modo de complemento, precisamente para comprender cómo es esa responsabilidad social de la organización, o sea, cómo yo debo interpretar precisamente estos elementos que yo deseo implementar en mi empresa. Existen diferentes elementos para comprender precisamente la responsabilidad social en una organización. Uno es la debida diligencia, determinar la pertinencia e importancia de las materias fundamentales, la esfera de influencia de una organización, evaluación y ejercicio específicamente, y las prioridades en las acciones para abordar los asuntos. Entonces, vamos a verlas ya de forma un poco más detallada. Sin embargo, digamos que para comprender la responsabilidad social de la organización y digamos que hace parte del análisis de cualquier sistema de gestión, el componente o el análisis del riesgo es, yo creo que es inexcluible, ¿sí? O sea, la gestión del riesgo debe hacer parte de ese sistema de gestión. Y la gestión del riesgo desde la responsabilidad social es analizar cuáles son esos factores de riesgo a nivel financiero, social, ambiental, a nivel legal, ¿sí? Todos esos factores deben analizarse. Empezamos entonces con la debida diligencia. Quizá algunos de pronto en algunos procesos o protocolos de tipo ambiental, algunas personas ya tengan, digamos, un conocimiento de a qué hace referencia la debida diligencia. Digamos que las actividades de una empresa o en general la toma de decisiones, una decisión de que tome una empresa puede generar unos impactos negativos no sé, a un grupo de interés, ¿sí? Entonces es importante precisamente, y eso lo he mencionado, digamos, desde el primer encuentro que nosotros tuvimos, es importante que la empresa o que la organización identifique cuáles son esos impactos como tal y se defina cómo yo puedo abordar o mitigarlos, ¿sí? Normalmente, digamos que los impactos a la organización se analizan desde su cadena de valor, es decir, la cadena como tal, desde la misma producción, desde la obtención de quiénes son sus proveedores, quiénes brindan la materia prima, hasta el cliente final, la entrega del producto. En toda su cadena productiva, pues ya se habla de una cadena de valor, porque es identificar en dónde se genera valor en esa cadena y asimismo en cuáles yo puedo estar generando un impacto, ¿sí? Cuando yo analizo, digamos, esto, es cuando ya se está mostrando que se está adoptando una conducta socialmente responsable. Entonces, para esto es la debida diligencia. Frente a esos impactos como tal que yo he reconocido en mi cadena de valor, voy a adoptar políticas que orienten en la organización sobre cómo provocar esas mejoras en las materias fundamentales que digamos que son las prioritarias o relevantes para la actividad propia de mi organización. ¿Cuáles van a ser los medios para evaluar esas actividades de la empresa en su cadena de valor en relación con dichas políticas? Los mecanismos para asegurar precisamente que esa responsabilidad social esté integrada en toda la organización. Sistemas que permitan evaluar ese desempeño de la empresa a lo largo del tiempo. La realización de acciones concretas para corregir esos impactos negativos en la sociedad. Vamos a tomar un ejemplo de esto. Si yo estoy hablando de una empresa que, no sé, comercializa un alimento como materia prima, ¿sí? Hablemos del café pergamino, ¿sí? El café cuando ya es el café en grano verde seco que se entrega, se comercializa para los productores o sea, quienes elaboran esos productos alimenticios o que lo transforman, hacen el proceso de la tostión para comercializar el café, pues esta empresa, digamos, puede identificar en su cadena de valor dónde se ocasionan impactos, ¿sí? Impactos puede ser de tipo positivo o negativo. Uno de esos impactos positivos podría ser negativos
puede ser que frente a los derechos humanos, ¿sí? Al respeto por los derechos humanos, haya un riesgo de trabajo infantil por la parte de sus proveedores. ¿Quiénes serían sus proveedores? Si yo comercializo un café, un grano de café que está verde, seco, ¿mi proveedor quién es? ¿El agricultor? El agricultor, el productor, exacto. El agricultor resulta que en las actividades agropecuarias, las actividades agrícolas, siempre hay uno de los mayores riesgos de impacto es el trabajo infantil, ¿sí? Porque se está violando uno de los derechos humanos. Y a su vez, digamos que es un tema que no siempre es fácil conciliar porque la tradición y el proceso, digamos, el proceso de tradición, de enseñanza, de ese manejo, ese conocimiento del cultivo de café, desde el papá que es productor para que su hijo continúe con la labor y que mantenga y conserve ese conocimiento, digamos, frente a ese conocimiento tradicional, familiar de cómo es la actividad, es también importante, ¿sí? Pero está, digamos, en oposición o, digamos, en sentido contrario, está la situación de, pues, que se está presentando, se puede presentar un trabajo infantil y pues eso se estaría violando un derecho humano. Entonces, ¿cómo se trata? En la debida diligencia también está el identificar precisamente cómo puedo yo gestionarlo. Entonces, yo puedo tener una política de derechos humanos en las que yo respeto los derechos humanos y trabajo para que no ocurran. Hay cosas que no están a mi alcance, pero porque no están, yo no estoy contratando directamente a un niño para que produzca el café, ¿sí? Yo le estoy comprando al agricultor, pero ¿qué puedo hacer si reconozco, o sea, dentro de mi responsabilidad social, yo reconozco el riesgo que se puede presentar en ese punto específico de mi cadena de valor? Entonces, como yo tengo una política de derechos humanos, puedo identificar cómo puedo evaluar si realmente ese riesgo es alto o es bajo y cuáles son los mecanismos para precisamente asegurar o para poder influir en ese productor para que no ocurra eso, ¿sí? Entonces, es precisamente identificar cómo estoy gestionando o cómo estoy influyendo en ese actor de mi cadena de valor, en ese grupo de interés, para minimizar ese riesgo de trabajo infantil, ¿sí? Listo. El otro aspecto que es importante es determinar la pertinencia e importancia de esas materias fundamentales. Y es que no todas las materias fundamentales van a ser igual de importantes para una empresa. Quizá las prácticas laborales, por ejemplo, sean muy importantes en el caso de los agricultores. Profe, ¿puedo decir algo ahí? Si se puede. Claro, Marta, adelante. Lo que pasa es que yo trabajo, ¿se acuerda que en la oficina de negocios verdes? Negocios verdes, estoy Y esperando tus nosotros, aportes. profe, pero igual si ustedes quieren en ese espacio que ustedes hicieron, que ya donde invitaron a una persona, yo tengo muchos contactos que podrían estar contentos de participar en ese tipo de espacios y si quieren yo también les puedo dar una charla desde lo que hacemos en la oficina. Pues Me dicen Marta, cuándo, yo la programo, me dicen y yo alisto la presentación, pero yo quería decir algo porque nosotros hemos tenido problemas con ese tema y lo que pasa es que ese trabajo de los niños en el sector rural hay que mirarlo como con otra óptica, porque es que en Colombia niños entre los 5 y 17 años más o menos trabajan 1 millón de niños en Colombia y casi ajá, toda es población infantil, entonces es como complicado porque lo que pasa es que hay que regular el número de horas, pero ujú, es difícil como decirle a ellos que no pueden emplear a los niños, porque claro, igual ellos no les pueden dar un salario porque son los hijos. Pero sí, sí, digo, uno lo que hace es que le dice cuántas horas trabaja y eso lo coloca como en un plan de mejora que ellos tienen que hacer con ese tema del trabajo infantil. Pero no, igual mire que nosotros nos dimos también cuenta que yo trabajé hace tiempos en el Centro de Información Cafetera para actualizarlo y me di cuenta que también mucha gente se enfocó en eso y que los hijos se fueran a trabajar a otros lados y cuando uno iba a ver los cafetales abandonados porque ya los hijos no quieren ser un relevo generacional. Entonces ajá, el tema es como educarlos en el tema, pero no ponerles un número de horas o que tenga que ver
con la escuela, sino como que enseñarles el amor por el trabajo y limitar el número de horas para que los niños laboren en eso, porque es que eso evitarlo en este país y más en el sector, en el sector rural. como de los campesinos es complejo. Entonces eso hay Así que verlo es. como con otra óptica. Porque es que también está la problemática de la ay, me enredé, descampesinización. Bueno, me disculpan porque me enredé hoy. Y precisamente digamos, por todos esos factores que están, digamos, son vectores todos en fuerzas, son fuerzas opuestas, ¿no? Entonces es identificar cómo desde mi rol como comprador de ese productor, cómo puedo formarlo, cómo puedo guiarlo para que precisamente se conserve ese conocimiento tradicional, se fortalezca ese Sí, arraigo es a que las profesora, tradiciones. desde que no implique trabajos pesados o peligrosos o no interfiera con la escolarización, es un O los trabajo tiempos de legítimo. descanso o de recreación. Sí, porque es que eso, ellos tienen también pues como que ayudar, porque pues estas son para actividades de subsistencia donde pues más, como dijera uno, está como aceptado, porque son para subsistencia, no es que ellos los pongan a trabajar y ganen de Ujú. lo que los niños trabajan. Sino que es para el mismo sustento de la familia. Entonces, bueno, ahí es donde se va combinando, digamos, con prácticas justas de operación y pagos justos a proveedores o cuando hay sellos que de pronto que tú los conoces más que Rainforest o sí, digamos, Café Practices, que lo que hacen es precisamente, digamos, como que en los pagos a esos productores, frente a esas buenas prácticas que estén desarrollando, se haga un reconocimiento económico adicional por el respeto de esas prácticas. Entonces es cómo qué estrategias voy a poder implementar para poder influir en Profe, en pero cómo. en ese Rainforest es lo que yo le digo, cuando es de subsistencia no lo exigen, pero Ujú. cuando ya los niños trabajan y eso está permitido, se regula el El número de número de horas. horas y que no sea un trabajo peligroso para los niños y que no interfiera con la escolaridad. Eso lo determinó la FAO. Entonces, Ujú. ellos como que se ajustan a ese estándar, pero no es que les tengan que pagar un sueldo ni hay un sueldo establecido, porque eso, inclusive cuando usted va a hacer un cálculo para cuánto se gana un jornal aquí en Colombia, que me ha tocado mirar ese tema y eso, Mm. dependiendo la ciudad y dependiendo el cultivo y dependiendo las vías de acceso, el jornal cambia. Entonces eso es Ujú. tan complejo también determinar cuánto se le podría pagar a alguien o tener un estándar. Sí, sí, realmente es que todas esas problemáticas, realmente el análisis de esos impactos es bastante complejo y precisamente por eso la debida diligencia está orientada a esa cómo poder atenderlas y cuáles son esas estrategias que se pueden hacer. Muchas gracias, Marta. Y sobre lo que me decías de los encuentros de profundización, pues precisamente con la profesora Marta Melisa ya habíamos hablado para, digamos, poder hablar contigo y coordinar para quizá algunos temas que se puedan trabajar dentro de estos encuentros de profundización. Como viste, estamos trabajando unos ciclos temáticos, unos ciclos de conferencias. Entonces, para el próximo ciclo de conferencias, quizá pudiéramos definir contigo con alguna serie de invitados y también que quizá desde tu misma experiencia, porque los mismos egresados también de la especialización, este es un espacio también para que ellos participen y entonces, claro, todos tus aportes y tu experiencia, bienvenidos. Entonces, bueno, eso lo vamos a coordinar después Que en le nuestro. pudiera, lo que está diciendo a la profesora es un tema como general de qué son los negocios verdes, cuáles son las categorías, cuáles son los criterios para determinar un negocio verde. Y hay una partecita al final de la presentación que yo les podría dar ejemplos de negocios verdes en todo el país. Claro, Esto le pega excelente. casi a todo lo que ustedes estaban haciendo ahí. Muchas gracias, Marta, por tus aportes, porque sé que esas temáticas despiertan mucho el interés de toda la comunidad que asiste a los encuentros de profundización. Créeme que sí. Bueno, continuemos entonces porque todavía nos hacen falta temas y además nos hace falta socializar las actividades evaluables de este módulo. Entonces estábamos hablando de la importancia de las materias fundamentales. No para una empresa no necesariamente todas las materias fundamentales sean igual de importantes, ¿sí? Es cuando yo hago esos procesos de análisis de materialidad, es cuando yo identifico frente a todas esas materias fundamentales cuáles son las que son, digamos, de mayor impacto por las actividades propias que yo desarrollo, ¿sí? Entonces,
digamos que la ISO 26000 sugiere que pues se tengan en cuenta todas las materias fundamentales, pero quizá un análisis de precisamente de las actividades, de las partes interesadas, de cómo se impacta desde mi cadena de valor, me permita valorar precisamente cuáles son las que son verdaderamente relevantes y frente a esas entonces, digamos, analizar cómo voy a gestionarla desde mi responsabilidad social. Entonces, aquí están, digamos, unas recomendaciones, precisamente que es necesario listar las actividades, determinar las partes interesadas, como les dije, identificar esas actividades propias en la organización o dentro de la esfera de influencia o en su cadena de valor y determinar entonces cuáles son esos asuntos que están, digamos, ahí claramente identificados dentro de esa cadena de valor y ligado también a los aspectos normativos. Y frente a eso, pues valoro las decisiones, las actividades que puedan afectar a las partes interesadas y al desarrollo sostenible, ¿sí? Digamos que el reconocer cuáles son las materias fundamentales prioritarias o relevantes me va a permitir saber cómo me voy a enfocar claramente. Un ejemplo de esto, digamos, saliéndome un poquito de contexto, cuando nosotros estamos hablando de los objetivos de desarrollo sostenible, nosotros sabemos que los objetivos de desarrollo sostenible son 17, pero una empresa como tal no necesariamente tiene que trabajar en todos, o sea, porque es que hay unos que ni siquiera, digamos, están dentro del alcance de su actividad. Entonces, ¿cuáles son a los que realmente se quiere contribuir? ¿A cuáles son los que yo requiero aportar? Entonces, yo estoy priorizando precisamente la gestión como tal que yo voy a tener. Tenemos el otro aspecto que es la esfera de influencia de una organización, la evaluación y el ejercicio. La ISO 26000 me indica que hay unas 4 frentes como tal, frente a los cuales yo puedo influir sobre otra organización, sobre un grupo de interés. Es como lo que estábamos hablando del trabajo infantil. Hay cosas en las que yo no tengo al alcance el control, no está en mis manos el control de un aspecto, un impacto, pero puedo identificar cómo puedo generar, digamos, un impacto. Cuando yo analizo mi cadena de valor e identifico cuáles son los impactos positivos o negativos que se dan, entonces en búsqueda de ese desarrollo sostenible, yo puedo identificar quizá un impacto positivo, cómo puedo potencializarlo o aumentarlo, ¿sí? Y que los impactos negativos como tal logre yo mitigarlos o eliminarlos, ¿sí? Esos 4, digamos, aspectos o frentes de trabajo, por decirlo así, estarían la propiedad y la gobernanza. Entonces, digamos que yo puedo tener propiedad sobre otra en términos de, no sé, de decisiones, de accionistas, a través de precisamente ese proceso de gobernanza que tenga la organización. La relación económica que haya. Yo puedo tener una relación económica con un proveedor, como el ejemplo que ya estábamos mencionando, y frente a en ese relacionamiento que se tiene a nivel económico, digamos que se puede generar una cierta influencia por ciertas recomendaciones o sugerencias que se hagan, digamos, diplomáticamente a partir de esa relación económica que se tiene, ¿sí? Como para mantener ese relacionamiento, sin que sea una exigencia, o sea, como un aspecto excluyente, o que si yo lo convierto en un aspecto excluyente, pues hay un proceso hay un tiempo de adaptación o de un proceso digamos, de preparación para que se logre esa influencia. Voy a dar otro ejemplo, digamos, para esta relación económica. Digamos que yo lo que hay una empresa en una población, en un municipio o una vereda. El área de influencia pues tiene varias comunidades rurales, digamos, en las que se puede influir o impactar. El desarrollo local para mí es importante como parte de la responsabilidad social, pero ¿cómo logro ese desarrollo local? ¿Sí? Pues la contratación de mano de obra, procuro o garantizo que sea siempre mano de obra local, pero quizá yo puedo dentro de esa relación económica empezar a persuadir y ayudarlos, digamos, a esas comunidades a que
a que se formalicen como empresa, ¿sí? A enseñarles a crear empresa. O si ya tienen una empresa, digamos, como para que sean contratistas de mi actividad económica, que ayudarlos en su proceso de bancarización, porque no todas las empresas o las personas están acostumbrados a tener una cuenta bancaria o darles capacitaciones sobre los requisitos laborales en términos, por ejemplo, de seguridad y salud en el trabajo, capacitaciones en requisitos ambientales que les aplica a ellos para que ellos sean conscientes y sepan cómo manejar todos esos requisitos administrativos, ambientales, tributarios, de seguridad y salud en el trabajo, etcétera. ¿Sí? Entonces yo estoy ayudando y en ese proceso, entonces digamos que yo puedo ir haciendo auditorías periódicas a esas empresas para mostrar o acompañarlos en esa evolución y formalización de ese fortalecimiento del desarrollo de esos contratistas o de proveedores de servicio local. Otro es la autoridad legal o política o la opinión pública. Yo puedo tener, digamos, ejercer una influencia, por ejemplo, porque yo soy una marca reconocida y puedo hacer uso de los medios de comunicación para generar esa influencia en otros grupos de interés, ¿sí? Manifestando un compromiso, haciendo un llamado, invitando a otros grupos, etcétera. Digamos, yo puedo hacer uso de, digamos, participación en mesas sectoriales, etcétera. Y la opinión pública, entonces la opinión pública, la empresa puede influir precisamente en esa opinión pública y a través, por ejemplo, de la gestión que hace, de los reportes que da y el que se atiendan esas consultas, esa percepción de la empresa, que se escuche cuál es la percepción de esa opinión pública sobre la misma empresa para fortalecerse, ¿sí? Esa es otra forma en la que digamos, se puede gestionar. Y lo que hablaba Marta en el caso del sistema de gestión en su experiencia en el IDRD, el sistema PQR, digamos que es una herramienta que puede ser de gran utilidad precisamente para los sistemas de gestión. Entonces ya depende es precisamente cómo se hace uso o a través de qué estrategias se puede manejar. Ya otra entonces que tenemos aquí para otro elemento es las prioridades en las acciones para abordar los asuntos materiales que yo haya definido, ¿sí? Entonces, yo identifico cuáles son esos asuntos relevantes que son pertinentes para mi actividad porque ya he identificado claramente los impactos que genera en mi cadena o que genero en esos asuntos a lo largo de mi cadena de valor. Entonces, voy a determinar cuáles son las acciones que son prioritarias para tales asuntos. Para esto, entonces, pues voy a establecer cuáles son esas prioridades de esas acciones para esos asuntos que son de mi interés, o sea, cómo voy a hacer esa planificación de cómo voy a abordar esos asuntos, cómo los voy a trabajar, cómo me voy a comprometer con ellos. Y voy a tener en cuenta que las prioridades pueden variar con el paso del tiempo. Teniendo en cuenta precisamente ese contexto externo, ese contexto interno, que es completamente dinámico, pues esas prioridades pueden variar en el tiempo y asimismo entonces deben ser revisadas y actualizadas periódicamente. Cuando yo hablo de esa materialidad o esos asuntos materiales que yo priorizo, no es que yo los priorice una vez y ya con eso quedan, no sé, quedan publicados, grabados en la fachada de mi empresa. No, periódicamente debe revisarse y actualizarse. Entonces, periódicamente yo, no sé, quizá la materialidad yo la voy a revisar y a validar cada 4 años, ¿sí? Entonces, cada 4 años reviso si realmente esas prioridades siguen vigentes o si hay otros asuntos materiales que por el contexto en el que me encuentre económico, político, social, estén tomando una mayor relevancia, ¿sí? Entonces, ya ahí, digamos, muestra la dinámica que se busca precisamente en esa mejora continua de esos sistemas de gestión, porque precisamente frente a ese entorno cambiante, yo estoy atendiendo esas necesidades y tomando las decisiones de cómo voy a actuar, cómo voy a mejorar, qué es lo que voy a redefinir dentro de mi sistema de gestión para poder atender esos intereses o esos objetivos de mi interés. Hasta aquí pues ya terminamos entonces el contenido temático. No sé pues si ustedes tengan alguna inquietud al respecto o si les parece, podemos pasar entonces a las actividades evaluables.
Bueno, creo que no hay preguntas. Voy pasando mientras tanto, igual sigo atenta, permítanme un segundo, voy a buscar acá, que no encuentro, creo que es esta. Listo, creo que estamos viendo ya todos el aula, ¿cierto? ¿Me confirman, porfa? ¿Están viendo el aula? Chicos. Sí, señora. Vale, Nancy, muchas gracias. Bueno, entonces, según nuestro plan de formación y cronograma de actividades, tenemos 2 actividades evaluables. Primero, una tarea que se llama Prácticas de Responsabilidad Social Corporativa, ¿sí? Tiene un 30% en la asignatura, está disponible desde el 1 de marzo hasta el 22, el propósito entonces de esta actividad de 3 semanas es que ustedes entonces pues identifiquen unas prácticas de responsabilidad corporativa. De una vez hago la claridad, esto es basado en la actividad 2 que ustedes desarrollaron, o sea, digamos, es una continuidad de esta actividad que hicieron ustedes en el primer módulo. Y por último tenemos la actividad 4, que es la evaluación del módulo 2. Para esta actividad vamos a tener que está disponible desde el 22 hasta el 28. Como ustedes bien saben, el 28 a medianoche, ese domingo, cierran las actividades de nuestra aula, por lo cual no es posible programar o ampliar plazos para entrega la presentación de esta evaluación posterior a esta fecha. ¿Listo? Vamos entonces a dirigirnos a la actividad, perdón, vamos a dirigirnos aquí a la actividad 3 para conocer de qué se trata. Bueno, aquí tenemos que la competencia como tal a desarrollar desde esta práctica de responsabilidad corporativa, aquí corrijo porque pues vienen siendo 3 semanas realmente. El propósito como tal es que ustedes comprendan esos fundamentos básicos que orientan la responsabilidad corporativa a partir de los antecedentes y los aspectos de la ética empresarial con el fin de favorecer la toma de decisiones social y ambientalmente responsables en una organización. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Bueno, aquí como somos tan pocos, realmente no creo que el trabajo se pueda desarrollar en parejas porque, bueno, aquí lo tenía como parejas, pero como son 3 semanas, vamos a dejarlo de forma individual, ¿vale? Para que ustedes igual continúen con su actividad, con la actividad que trabajaron en el módulo 1. Van a ingresar a esta página que se llama Fenalco Solidario, es un directorio responsable, ¿sí? Aquí ustedes tienen un directorio de empresas que ya están declaradas como socialmente responsables o que han manifestado su responsabilidad social y ustedes pueden aquí hacer un filtro por sector, por ciudades o por tipo de servicio, ¿sí? O por nombre como tal si ustedes quieren consultar la información específicamente. Van a seleccionar un sector específico público, salud, servicios, transporte, vigilancia, y van a identificar mínimo 5 empresas que hayan incorporado la responsabilidad social en su organización. Entonces, frente al sector, digamos esta es una actividad en la que ustedes van a trabajar también de la mano del trabajo que ustedes hicieron, pueden escoger el sector de la empresa que seleccionaron para la actividad 2, ¿vale? Digamos que esa es la claridad que les quiero hacer. Van a consultar de esas empresas, entonces, el último informe o memoria, sea de sostenibilidad o de responsabilidad social o informe de gestión. Como yo les decía en el primer módulo, digamos que los informes o los reportes pues tienen diferentes nombres según la empresa, según cómo lo gestionen. Informe de gestión anual, informe de sostenibilidad o reporte de sostenibilidad o reporte social, informe de gestión social, etc. Ustedes van a identificar entonces en esta tabla, aquí van a consultar mínimo 5 empresas, ¿no? De esas 5 empresas, entonces ustedes van a presentar el nombre de la organización y la fecha del último reporte de responsabilidad corporativa, ¿sí? Aquí van a ver entonces 5 empresas, ¿listo? Teniendo en cuenta entonces la información que ustedes investigan en esta tabla, y a partir de lo que se expone en la lectura del módulo 2, van a proponer
un programa de mejora para la implementación de las prácticas de responsabilidad social en cada una de las materias fundamentales que se destaquen por su baja, nula o nula materialización o que consideren que se pueden mejorar en la entidad en la que ustedes desarrollaron la actividad 2, ¿sí? Van a identificar mínimo 4 programas. Cada programa debe tener la siguiente información. Entonces, ¿cuál es la materia fundamental de la responsabilidad social corporativa a la que se desea aportar? Van a plantear 3 objetivos estratégicos que sean medibles, que se deseen alcanzar a través de estos programas. Van a identificar prácticas de responsabilidad social, digamos mínimo 5, esto va a ser a partir precisamente de esa consulta de estas empresas. Van a identificar cuál es el origen de las prácticas, ¿sí? Cuál sería el responsable de la ejecución, digamos el grupo, en el caso de la empresa como tal de la actividad 2, y los efectos potenciales sobre las partes interesadas y el desarrollo sostenible que se derivan del actuar sobre esta materia fundamental, mínimo 4. Entonces, de pronto hasta aquí es un poco confuso, pero entonces vamos a dar claridad. Primero, hacemos la revisión de esas 5 empresas que estén, y quiero, digamos, hacer claridad que puede que no necesariamente las van a consultar acá. Aquí es, digamos, una forma en la que pueden acceder por sectores para hacer la selección, pero si ustedes quieren pueden consultar esas empresas, digamos, en la web, ¿sí? O sea, no les voy a restringir por eso. ¿Qué es lo importante? Ustedes van a identificar mínimo 5 empresas que tengan esos elementos de responsabilidad social a través de identificando cuál es su último informe, porque ustedes van a consultar esos informes, ¿sí? ¿Cómo van a hacer uso de esos informes? Ustedes presentaron una actividad en la que identificaban o hacían un análisis, la actividad 2, hacían un análisis de cuáles eran quizá las materias fundamentales que menos trabajaban, ¿sí? En las que se veía quizá un vacío, ¿sí? Entonces, frente a esas materias fundamentales, ustedes van a seleccionar, entonces van a formular 4 programas. Y esos programas se van a consolidar a través de unas tablas así. En pocas palabras, van a ser 4 tablas así. Sí, para que ustedes de pronto lo tengan claro. Entonces, van a escoger para la primera materia fundamental que ustedes, digamos, para la que quieren trabajar, van a definir cuáles serían esos objetivos estratégicos. Y basados, por ejemplo, en esas prácticas que ustedes identifican en estos informes, pues van a proponer unas actividades específicas. El origen es la fuente como tal, la fuente en la que ustedes identificaron esa práctica. Voy a editar acá para, digamos, dejarles a ustedes acá fuente. Digamos, ahí ustedes citarían la empresa como tal que fuente de información. Es decir, si yo estoy tomando una empresa de alimentos y yo seleccioné la empresa Coca-Cola, entonces FEMSA, o bueno, Coca-Cola, ¿sí? Entonces, aquí voy a identificar frente a una materia fundamental que yo quiero fortalecer en la empresa con la que yo trabajé en la actividad anterior, 3 objetivos estratégicos y cuáles van a ser esas prácticas. Dijimos que 5, ¿no? Entonces, el origen de esa fuente. Una actividad específica que sea un plan de desarrollo de contratistas. Entonces, el origen, la fuente de información, entonces es Coca-Cola, ¿sí? Informe de Coca-Cola, entonces ahí ustedes lo citan. ¿Y quién sería el responsable de la ejecución? En la empresa como tal, de la que ustedes trabajaron en la empresa, en la actividad anterior, pues quién sería el área como tal para desarrollarlo. Entonces, no sé, el área de contratación local o de servicios locales, un ejemplo, ¿sí? Y así entonces ustedes van a proponer 5 actividades que se pueden implementar y que puedan ser referentes de esas prácticas que ustedes han identificado en estos informes, ¿sí? Efectos potenciales sobre las partes interesadas. ¿Cómo, si yo estoy atendiendo una materia fundamental, qué se espera que ocurra al desarrollar estas prácticas, ¿sí? Entonces yo voy a estar fortaleciendo el desarrollo local,
voy a estar, no sé, mejorando, digamos, el bienestar de las comunidades. Bueno, entonces yo les voy a compartir, digamos, algunos documentos guía. Hay un capítulo, un estándar del GRI que precisamente habla sobre esos efectos potenciales. Yo les voy a compartir, digamos, a modo de complemento esa información para que ustedes, digamos, hagan ese proceso de consulta y puedan plantear entonces los 4 programas en estas tablas. Hasta aquí queda claro, digamos, el cómo se debe desarrollar esta actividad. Voy a guardarla para que se visualice mejor. Profe, lo que pasa es que a uno le pasa es que cuando ya lo está haciendo es que le surgen, ahí se ve como entendible. Claro que sí, ¿no? Y como les dije, para la primera actividad, si ustedes tienen preguntas, me van consultando. Ustedes tienen mi número telefónico, me pueden escribir a través del chat y yo les voy respondiendo. ¿Listo? Pero miren, tengamos claro esto. Hicimos una actividad en el módulo 1. Identificamos unas debilidades frente a unas materias fundamentales, ¿sí? Eso hacía parte del análisis de su trabajo. Entonces, ustedes hacen una revisión de informes de responsabilidad corporativa de diferentes empresas, ¿sí? Y esos les van a permitir a ustedes identificar estrategias, actividades que puedan desarrollar en la empresa para fortalecer esas materias que ustedes identificaron como débiles, ¿sí? Entonces, van a ser 4 programas y aquí entonces ya les aclaré qué origen es la fuente de la información, la empresa o el informe como tal, bajo el cual, del cual ustedes tomaron esa práctica, ¿sí? La entrega como tal, ¿qué va a ser? Ustedes van a entregar un documento en Word con portada, introducción y pues la información que se solicita en la descripción de la actividad, que sería básicamente esta tabla y el diligenciamiento de estos 4 programas, 4 tablas. 4 tablas aquí más esta primera, ¿sí? Entonces serían en total 5 tablas. Ese es el trabajo como tal que ustedes van a desarrollar. Y no olviden consultar los criterios bajo los cuales se califica la actividad para que ustedes tengan claridad en cuál es el máximo desempeño o cómo se obtendría ese desempeño alto dentro de este ejercicio, ¿vale? Yo sé que van a Tengo surgir una dudas. duda. Claro, adelante. O sea, estamos hablando que en el primer punto se revisan unas empresas, ¿cierto? Ajá, Mínimo 5 empresas. Pero ya ajá. para el siguiente punto dice que se debe hacer pues lo del cuadro y todo esto enfocado a qué empresa, a la empresa de la actividad anterior, de la tarea anterior o cuál. Correcto. ¿Qué quiere decir? Tú analizaste cómo estaban esos indicadores de responsabilidad social para la empresa que elegiste, ¿sí? Sí, Tú identificaste, porque hacía parte de las preguntas, pues cuáles se veían, digamos, cuáles materias fundamentales se veían, eran evidentes por su ausencia o por su poca materialización, porque realmente no se ven prácticas, no se ven estrategias, como que no es claro, no se visibiliza como que sea un asunto importante para ellos, una materia importante, ¿sí? Entonces, si tú estás trabajando la responsabilidad social de esa empresa, tú puedes mirar buenas prácticas de otras empresas del sector, que sería esos informes que estás consultando acá, y vas a proponer 4 programas que fortalezcan esos elementos que tú identificaste como aspectos débiles dentro de las actividades de la empresa, de la que trabajaste en la actividad 2. ya, claro. ¿Listo? Entonces, un plan de mejora es un plan para precisamente fortalecer esas materias fundamentales. ¿Sí? Entendí. Listo. Igual, como ustedes saben, si tienen alguna pregunta, pues simplemente me consultan, no se preocupen, ¿vale? Vale, profe. Bueno, creo que entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Ya con esto daríamos por cierre a la temática y a la socialización de las actividades. Sí pueda tomar mucho tiempo, digamos, la revisión de los informes, la consolidación de esos programas con las estrategias que se planteen, pero precisamente por eso se propone que la actividad sea desarrollada para 3 semanas, como ustedes ven en el calendario. Entonces, los animo a que empiecen a desarrollarla desde ya, cosa que
con las inquietudes que tengan, con las dudas que se presenten, pues ustedes puedan, digamos, tener claridad y desarrollarlo con tranquilidad y con suficiente tiempo para presentarlo el 22. ¿Listo? Muchas gracias, Nancy, muchas gracias, Marta, por la participación, a Jonathan, que pues por lo visto tuvo que desconectarse. Gracias a ustedes por su asistencia y su participación. También agradezco a quienes no se hayan podido conectar de forma sincrónica, pero que van a consultar este material de forma asincrónica. Les recuerdo entonces mi correo electrónico ivone.angulo@umb.edu.co. También me pueden contactar a través de mi número telefónico 311-218-8531. La comunicación más rápida es, yo digo, a través de WhatsApp, si ustedes lo desean, no hay ningún problema. Y bueno, muchos éxitos entonces para el desarrollo de este segundo módulo de la electiva responsabilidad corporativa. Una feliz tarde para todos. Gracias, profesora. Buena tarde. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, Nancy. Hasta luego, Marta, que estés muy bien. Gracias.